Mi mamá tiene 65 años, tiene 1050 semanas cotizadas. Hasta diciembre les subsidiaban las semanas, pero le sigue llegando la planilla pues de pagos, pero no le aparecen esas semanas cotizadas en Colpensiones. Yo quisiera saber si, pues como ya tiene 65 años, si ella se puede pagar esas semanas que le hacen falta para que la pensionen, o si solamente sería eh, cotice mes a mes para completar las 1300 semanas. Fabián, Próspero, a ver, bueno, en este caso es como el caso que conté ahorita, realmente sí se puede evaluar y es posible que sí se pueda realizar el pago de lo que normalmente llaman comprar semanas. Te vuelvo y digo, no es pues el término adecuado porque finalmente no es comprar semanas, sino es por si se presenta algo en particular en el caso de la persona. Entonces ya tocaría estudiar el caso como tal, qué tiempo le hace falta. Si es un tiempo posterior al 2003, se puede revisar la posibilidad de realizar pagos como independiente. Si son periodos anteriores al 2003, no es posible realizarlos como independiente y sí o sí toca realizarlos por intermedio de una empresa. Pero para resumir el tema y no alargarnos acá, tocaría revisar el caso en particular, a ver si hay la posibilidad, qué tiempo se pagaría, si es como independiente o por empresa y cuánto valdría ese pago. la situación mía es la siguiente. O sea, mi papá tiene 65 años, él tiene como 150 semanas cotizadas y le quedan faltando pues las otras 150. Con esta nueva reforma, ¿implica en algo que él le quede faltando estos 3 años para completar las 1300 semanas? No, no implica nada. Desde que tenga más de 900 ya está dentro del régimen de transición. No hay problema. Y lo otro, por ejemplo, si con mis hermanos le queremos ayudar como a avanzar estos 3 años, ¿se puede pagar en privado esto, en el fondo privado, o ya toca dejarlo continuar así? No, en régimen privado es diferente porque acuérdate que en régimen privado se pensionan es con monto. Si la persona no tiene el monto, ahí sí se le miran las semanas cotizadas, que son 1150 semanas cotizadas, si está en régimen privado. ¿Sí? Son 1150 semanas. Ah, ok. Muchas gracias. Agradecerles a ustedes por estos espacios, pues que son bastante productivos para nosotros, muy amables. Bueno, Cobo, ¿qué más es? Mi enfoque primordial era que miren el apalancamiento tan formidable y que busquen la asesoría, busquen la forma de aprovecharlo. De todas maneras, muchas gracias a Fabián. Yo sé que pues he estado los, los conversatorios que ha hecho Fabián. Es un profesional que conoce más la ley. Yo la conozco, pero no tan profundamente como él. Pero mi enfoque era eso, que abrieran los ojos y miraran esta dicha apalancamiento que nos permite el régimen de prima media. Cada aspecto individual tiene sus condiciones y habrá quien opte por ciertas cosas, sino por el apalancamiento que estamos viendo aquí en el ¿Cómo? régimen de prima media. Buenas noches, muchas gracias, Próspero. Bueno, yo tengo 441 semanas porque me faltan como 130 que la empresa que supuestamente debió haberlo hecho ya no existe, no está, no la he podido ubicar. Entonces, en ese caso, ¿qué debo de hacer? ¿Qué me sirve? ¿Debo de seguir? ¿No sigo? Tengo apenas 441 y tengo 55 años. ¿Qué me recomiendan hacer? Gracias. Bueno, Próspero, básicamente, si ella tiene 441 semanas más las 131 semanas que le hacen falta, tendría mal contadas 570 semanas. Esas semanas es posible recuperarlas, sí es posible, no es seguro, pero sí es posible. En esos casos, ¿qué se debe hacer? Generalmente lo que se hace es, se demanda a la empresa y se demanda Colpensiones y que miren a ver quién responde, porque se supone que es obligación del empleador realizar los descuentos de ley a los empleados para realizar los aportes y es obligación de Colpensiones y de los fondos de pensiones como ente fiscalizador que deben estar pendientes que efectivamente los empleadores realicen los pagos. Entonces, este tipo de casos se tratan de esa forma.
pero siempre y cuando también se cumplan unos requisitos como, por ejemplo, que figure en la historia laboral del empleador, pero con deuda, ¿sí? Porque si ni siquiera hay una afiliación y no hay un rastro o un registro que la persona laboró en esa empresa, se va complicando mucho más el caso. Y para que la persona que acabo de preguntar, disculpa que se me fue el nombre, eh, esté dentro del régimen de transición, también se podría evaluar la posibilidad de pagar las semanas adicionales siempre y cuando tenga el espacio y tenga pues la forma de hacerlo en la historia laboral para que quede dentro del régimen de transición. Que ya me pareció un aporte súper importante el de Juan David, demostrar los números, que yo creo que con eso ya las personas como que ven la diferencia tan grande entre estar dentro del régimen de transición o que lo muerda la vaca con la nueva reforma. Bien, Fabián, una pregunta sobre lo que hizo la señora en este momento. Ella tiene 400 y pico, más las 1000 y pico, más las 100 y pico, llega a 500 y pico, ¿cierto? Pero ella tiene 55 y llega a los 62, que son 300 semanas más, ¿cierto? Pero ella llegaría a 800 y pico, pero no cumpliría las 1000 semanas para estaría dentro del régimen de transición si logra. No, no estaría, porque estarían sobre 500 semanas y le faltan 300 y llegaría a Claro, 800. exacto. Por eso le digo que sería mirar, por eso le dije a la señora que sería mirar el pagar esas 300 para que estuviera sobre las 750 y ahí entra dentro del régimen de transición. No sé cuántos años tenía ella, creo que no dijo. 5,5. Ah, ok, perfecto. Excelente. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Que lógicamente se iría pues muy lejos para la pensión, entraría dentro del régimen de transición. Lo que pasa es que hay algo muy interesante que debe saber las personas y es que el régimen de transición muy seguramente en algún momento se va a acabar, así como pasó el régimen de transición de la Ley 100 de 1993 que dijeron, entra en las personas que tengan mujeres 35 años, hombres 40 o 15 años de servicio. Pero después llegó el acto legislativo 01 del 2005 y dijo, no, espere, el régimen de transición se va a acabar en el 2010. Entonces, el 2010, en el 28 de julio del 2010 se acaba el régimen de transición y se lo mantengo hasta el 31 de diciembre de 2014 a aquellas personas que entraran en vigencia del acto legislativo 01 del 2005 tuviera como mínimo 750 semanas. Y por eso el régimen de transición se acabó el 31 de diciembre de 2014. Hay personas que entraban dentro del régimen de transición, cumplían requisitos, pero cumplieron la edad. Por ejemplo, yo tuve un caso de un señor que cumplió la edad el 2 de enero del 2015 y se quedó por fuera del régimen de transición. Entonces, es muy importante tu pregunta, Juan David, y que me hagas caer en cuenta de eso, porque es posible que ya por edad o por el tiempo que le falta para acumular las semanas, se quede por fuera del régimen de transición, porque seguramente en algún momento lo van a acabar. muy bien. Muchas gracias, Fabián. Listo, última intervención, ya nos despedimos. Aquí en el chat les he dejado el teléfono de Medellín Próspera por si eliges avanzar en tu conocimiento financiero, en el bootcamp financiero que tenemos ahorita, dentro de 8 días. Este puente, 29, 30 de junio y 1 de julio. Es el bootcamp financiero número 34 de Medellín Próspera, presencial en Medellín y también virtual. Carolina, terminamos contigo. Hola, Próspero, Fabián, Juan David, buenas noches. Una pregunta. Yo tengo algo particular y es que yo estoy en el alto riesgo por donde yo trabajo y me di cuenta que tengo como 3 años que que no estoy cotizando en ese alto riesgo y quiero saber qué puedo hacer para solicitar eso, ante quién tengo que hacer la solicitud de meter esas semanas que son pues 3 años en ese alto riesgo. Gracias. ¿Qué es estar en alto riesgo? ¿Que tiene una profesión de alto riesgo? Yo trabajo en la Sí, fiscalía y estoy en alto riesgo por las labores que realizo. Entonces tengo un régimen especial por el Ah, alto riesgo. ya.
Entonces, Sí, los Fabián. regímenes especiales de alto riesgo hacen una cotización adicional porque tienen unos requisitos de pensión diferentes. Entonces, lo que debes hacer es un derecho de petición a la fiscalía informando esto, que solicitaste la historia laboral, no te aparecen las cotizaciones de alto riesgo, entonces, lógicamente, eso pues, hace que puedas perder un derecho a la pensión, porque, vuelvo y digo, son unos requisitos diferentes. Y también con ese oficio con copia a Colpensiones, si estás en Colpensiones o el fondo privado en el que estés, informando esto, que no se están realizando las cotizaciones de alto riesgo. Sí, Y ese porque pues es un justo, precedente para en el momento que se vaya a solicitar la prestación. sí, porque justo yo estaba en privado y fueron esos años que no aparecieron. Y ya a partir de que me pasé a Colpensiones, ahí sí se están reportando de ahí en adelante. Bueno, entonces lo primero que debes hacer es preguntar al empleador si se realizaron los aportes, porque en esos cambios es muy posible que sí hayan hecho los aportes, pero en los fondos privados, como la cotización de alto riesgo no es tan común, es posible que la hayan tomado con una cotización adicional y no la estén tomando como, o sea, no la estén reportando como alto riesgo. Entonces es solicitar las planillas de pago al empleador y en el caso que sí, presentas un derecho de petición a Colpensiones solicitando que te corrijan esos tiempos porque fueron pagos mediante con el aporte adicional de alto riesgo y adjuntando como prueba la copia de las planillas. Muchísimas gracias. Las personas que han cotizado siempre por un mínimo cuando les van a asignar la pensión, ¿siempre le respetan el mínimo o menos del Sí, mínimo? el mínimo. El mínimo es el mínimo. El mínimo del vigente del año donde se pensione. Si aquí se pensiona en el 2028 y está en 10 millones de por el mínimo, ese es el mínimo. Así sea en el privado. Sí, si no le da para, si eras en la simulación que hicimos ahorita, si tienes 600, menos de 600 millones allá acumulados en el privado, no te da para un mínimo. Y el gobierno garantiza tanto en el privado como en el régimen de prima media la pensión mínima. Si te da por debajo del mínimo, todo lo que tienes ahorrado con la expectativa de vida te lo suben al mínimo. Listo. Gracias. Yetamayo, si es hombre, Gracias. 54 años, Es, 1.700 semanas. Usted está, y si estás en Colpensiones, estás en la ventana para hacer de tu pensión una gran inversión. Mijo, vaya al bootcamp financiero. Bueno, señores y señoras, Fabián, Juan David, muchas gracias por vuestro tiempo y aporte en conocimientos. A nuestra audiencia, a nuestra comunidad de Medellín Próspera, gracias por estar aquí presente y permitirnos servirles.